Okay, sí, exacto. Muy buenos días y muy buenas tardes a Alemania. Good morning, Peru and South America. Good afternoon, Germany and Europe. Ja, tenemos traducción simultánea. Vamos a tener participación en inglés y castellano. Y pueden escoger su canal de audio en el símbolo del mapamundi, donde dice interpretación o interpretation, para escoger su canal de audio. We will have simultaneous translation, interpretation from Spanish to English and English to Spanish. You can choose your channel in the symbol of the world map. Ja, entonces vamos a empezar. Unos tips logísticos, por favor. Veo que ya casi todos lo tienen así. Por favor, apaguen sus micrófonos para no tener interferencias. Vuelvo a comentar que tenemos traducción simultánea. Y vamos a empezar con nuestra conferencia Eficiencia Energética y Energías Renovables para el sector agrícola en el Perú. Primero, quiero darle la palabra a nuestra directora gerente de la Cámara Peruano-Alemana, Antje Wandelt, para que nos dé unas palabras de saludos en nuestra conferencia. Antje, por favor, the stage is yours. Muchas gracias, Jan Patrick. ¿Pueden escuchar bien? Sí. Ya, perfecto. Ya, muy buenos días desde Lima a todos los presentes aquí. Quiero dar una especial bienvenida al señor Stefan Biedermann, el ministro consejero de la Embajada Alemana acá en el Perú. También a Matthias Mayer, que hoy día aquí representa el programa de la Export Initiative Energie de nuestro Ministerio de Economía y de Protección del Clima de Alemania. También la bienvenida a todos los expertos alemanes que hoy día nos acompañan y van a compartir justamente sus experiencias con nosotros, y también a todas las empresas, instituciones aquí, representantes que están participando para compartir sobre un que es tan actual y tan estratégico como es la gestión de la energía en el sector agrícola. He visto aquí también en el chat que de verdad somos muy cosmopolita. Hoy día este foro tenemos participantes desde varias regiones, también del Perú, de varias ciudades de Alemania, incluso he visto hay algunos participantes de Argentina. Así que yo creo que eso demuestra también que ese tema no es solo un tema de Perú, es un tema, como hemos visto, de la región y del mundo. Los últimos meses creo que han demostrado lo relevante que es el sector agrícola para la sociedad y su dependencia también de temas estratégicos como la energía y el agua. Siempre se habla mucho del agua cuando hablamos de un insumo estratégico para el sector agrícola. Acá en Perú sabemos muy bien de esta situación, lo complicado que es y cómo hay que gestionar para compartir este valioso recurso. Pero también el tema energía es muy relevante, y aquí no hablamos solamente de tema de sustentabilidad y productividad en sí, sino también, si no hay energía, bueno, perdón, los expertos me pueden corregir, pero si no hay energía tampoco hay agua, porque para poder llevar el agua a los campos, a los diferentes sectores productivos del sector agrícola, también en la mayoría de los casos se requiere el recurso de la energía. Así que yo creo que estamos hoy día muy bien con esta temática. Creo que todos vamos a salir de aquí ganando experiencia y conocimiento, y la idea justamente de estos foros es gestionar, ¿no?, la interconexión también entre los proveedores de tecnología y de soluciones y los usuarios en las industrias
y también obviamente los multiplicadores en los gremios sectoriales. Y bueno, compartir entre Alemania y Perú, pero también con toda la región. Nosotros como cámaras alemanas en Perú, pero también aquí en la región, hemos estado difundiendo mucho el tema de la energía renovable y la eficiencia energética en los años pasados. Hoy día justamente queremos enfocarnos un poco más en el sector agrícola, pero también cuando hablamos del sector agrícola, también Alemania y Europa son un destino muy importante para las exportaciones agrarias del Perú. Y ahí volvemos un poco al tema, y eso se va a tocar hoy día, el tema del factor de la sustentabilidad, que toma más importancia si también tomamos en cuenta los nuevos requerimientos, tanto de los usuarios, ¿no?, de los consumidores, ¿no?, pero también incluso de los fondos de inversión en relación a la producción sustentable, ¿no?, que justamente también está enfocado en un uso eficiente de la energía y una reducción de las emisiones de CO2. Así que de verdad no quiero extenderme mucho más, más bien desearles una fructífera jornada y también decirles que, claro, estamos abiertos acá en la Cámara justamente para generar estos contactos, estas alianzas entre nuestras empresas e instituciones en favor, ¿no?, a las industrias, a una economía sustentable y una economía también que aporta al bienestar de toda la sociedad. Muchas gracias a todos y de vuelta a Jan Patrick. Ya, muchas gracias, Antje, por esas palabras de bienvenida en nuestra conferencia. Ahora es un gusto para mí también darle la bienvenida a Stefan Biedermann, ministro consejero y encargado de asuntos económicos y de toda la embajada en esos días de Alemania acá en el Perú. El señor Biedermann va a hablar en inglés, así que quien desea traducción puede escoger su canal de traducción en el símbolo del mapamundi abajo en la pantalla. Yeah. Dear Mr. Biedermann, thank you very much for being with us in our conference, and it's a pleasure to hear your welcoming words here. The stage is yours, Mr. Biedermann. Ja, grüß Gott, guten Morgen, buenos dias, and a good morning to everybody. I'm very pleased that I may participate in your conference. I had already the honor yesterday to open the first session, and I was asked to give a few remarks on the situation in Peru, the political and economic situation on Peru. I hope I was not too pessimistic for everybody. I'm very happy to see that so many participants are here online and watching this interesting event today. As we all know, the topic has even become more relevant than before. In Germany, we have had a change of government late last year, and now we have a Green Minister of Economy and a Green Minister of Foreign Affairs who are very eager in focusing on Klimaaußenpolitik, which means focusing on all questions connected to Klima, which puts energy on top of the agenda. And when we had this change in December last year, where it was very clear that in the next years we will focus on those questions, nobody could know that it would be as they call it, an external shock that made it even more relevant. Because now for a couple of weeks, as you all know, since the situation in Ukraine and Russia has become a very different one, all of a sudden, this topic that many Germans take as granted and do not think a lot about is on top of the agenda, because it is disturbing daily life. Everybody now thinks about what will happen in the future. Energy is a top topic now, all of a sudden. Everybody thinks about it. In this part of the world here, it's not as much difficult as it is in Europe. But if you look at energy prices here going up, again, very important for everybody in daily life.
And I'm very happy that the Chamber organized this conference on Energías Renovables, because that is the topic of the future. I wish you good success. And again, I'm very happy that so many people participate, and this gives me a good feeling that we are on the right way into the future in cooperation, Germany, Peru, in bringing a better energy situation in the future. Thank you so much. Thank you very much, Stefan Biedermann, for your welcoming words and for being here with us. Now I'd like to give the word to Matthias Meyer. He's our partner in Germany, who is responsible for the German part of this event. Yeah, dear Matthias, please, the stage is yours. Thank you, Jan-Patrick. I'm sharing my screen. I think you have to stop sharing your screen. Okay. Now it's perfect. Okay, so dear ladies and gentlemen, good afternoon. Buenos dias a Peru. I hereby kindly welcome you on behalf of the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action. My name is Matthias Meyer, and I'm project manager at Eclarion. Sorry. We are the German partner of the Chamber and responsible for the acquisition of the German delegation and speakers. I'm delighted that we can meet virtually today and carry out this conference. A big thank goes to Jan-Patrick and Miriam Meyer, as well as all other employees of the Chamber of Peru for their work. I would like to shortly introduce the German Energy Solutions Initiative, which is coordinated and financed by the Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action. The objective of this initiative is to promote intelligent and sustainable energy solutions for a worldwide successful energy transition. It's also meant to support small and medium enterprises working in these fields. In order to support these goals, we, the consulting partner in Germany, as well as the Chamber, offers provision of information on German technologies, networking and business opportunities, exchange of know-how by providing first-hand information from experts, showcasing of reference projects worldwide. Furthermore, we inform German companies about the market via market news, market analysis, and so on. Last but not least, I would like to welcome the German companies. Thank you very, very much for your participation, as well as your interest in target market Peru. Though we cannot meet physically for this event, I'm positive that you will get in touch with many exciting stakeholders to form new partnerships. On this last slide, you can find my contact details, as well as the contact of the coordination office of the German Energy Solutions Initiative. You can contact me at any time if you have any question about our projects. I wish you all a successful event and will now hand over again to the Chamber. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Matthias Meyer. So we will start with our first presentation. Estoy cambiando al castellano. Ya, muchas gracias nuevamente, Matthias Meyer. Y vamos a empezar con la primera ponencia. Ahora con nosotros David Jung, él es ingeniero de investigación en el Instituto Fraunhofer. Fraunhofer tiene una sede
En Chile, bueno, para Alemania, Fraunhofer es un nombre que suena mucho. En Perú, quizás todavía no todos lo conocen, pero es una red de institutos de investigación con muy buena reputación en Alemania y en otros países. Ya, y antes de que David Jung empiece, unos temas logísticos todavía. Espero que ya todos han visto que tenemos traducción en simultáneo, porque habrá tanto ponencias en castellano como en inglés. Las preguntas, por favor, como en una conferencia virtual no hay tanto tiempo para preguntas, por favor, si pueden poner las preguntas en el chat. Y quizás podemos responder una o dos ahí en vivo y el resto se puede responder por el chat. Al final del evento vamos a tener breakout rooms, o sea, salas pequeñas de cada una de las empresas donde pueden unirse si tienen interés en discutir algún tema, tener algunas preguntas más al detalle. Y obviamente es casi lo más importante de todo el proyecto. Si desean reunirse individualmente en una conferencia, videoconferencia con alguna una, dos o tres de las empresas presentes, por favor háganoslo saber y podemos coordinar ahí reuniones individuales. Pero ahora sí, David Jung, por favor, estamos ya curiosos de escuchar sobre agrivoltaico y la experiencia que tienen en Fraunhofer acerca de ese sistema. Adelante. Vale, gracias, Jan Patrick, por la introducción de mi persona y también un poco de Fraunhofer. Voy a compartir la pantalla. Y me avisan si se ve bien. Sí, ya se ve perfectamente. Super. Entonces, ya, mi nombre, como mencionó Jan Patrick, es David Jung. Yo soy alemán trabajando en Chile para el Fraunhofer, más preciso para el Centro de Energía Solar. ¿Ya? Y ahora feliz de compartir un poco sobre nuestra experiencia con Pilotos y el potencial en Suramérica. Les preparé 4 puntos de contenido. Primero, como ya hemos escuchado un poco, más sobre el Fraunhofer CSET en Chile, quién somos y qué hacemos. Después vamos a ver más en detalle el concepto agrivoltaico, que es un concepto de doble uso del suelo. En base de eso voy a mostrar nuestros pilotos que tenemos en Chile y las actividades que estamos realizando. Y terminar la presentación viendo un poco qué es el potencial del agrivoltaico en Chile y Suramérica. Entonces, la Fraunhofer Gesellschaft es un instituto de investigación con raíces alemanas, fundado hace 70 años en Alemania. Desde ese momento nos entendemos como un puente entre ciencia y industria. ¿Ya? Quiere decir que mientras las universidades hacen investigación fundamental, nosotros buscamos la aplicación de los nuevos conocimientos y de los nuevos materiales en la industria para crear un valor. ¿Ya? Y a la misma vez estamos en contacto con la industria y entendemos qué son sus necesidades para enfocar la investigación. Entonces, al fin lo que hacemos es transferencia y investigación aplicada. En Alemania, los institutos Fraunhofer son bien grandes y hay institutos de investigación para muchas diferentes disciplinas. En total son 75 institutos con casi 30.000 investigadores trabajando en ellos, manejando un presupuesto de 2,8 billones de euros y creo que lo más importante, generando más que 2 patentes cada día. Como se ve en este mapa, la Fraunhofer Gesellschaft también está representada en el mundo. Hay varios centros de proyectos y cooperaciones y hay 15 sucursales independientes en el mundo. Uno de esos sucursales se encuentra aquí en el cono sur de América del Sur, en Santiago de Chile, donde está ubicado el Fraunhofer CSET, el Centro de Tecnologías para la Energía Solar. Estamos operando desde 8 años en 3 áreas: sistemas solar fotovoltaicos, sistemas solar térmicos, y estamos investigando también temas de Business Development, que por ejemplo es el hidrógeno verde.
En el equipo fotovoltaico estamos bien activos en lo que son los conceptos fotovoltaicos integrativos. Por ejemplo, tenemos un piloto flotante PV, tenemos 2 granjas de cultivación hidropónica, urban farms, que alimentan sus procesos con energía solar. ¿Ya? Los pilotos hemos instalado para mostrar su factibilidad y ahora para estudiar el impacto que tienen en la generación eléctrica, pero también en el uso de energía. Pero hoy tengo el placer de hablar sobre el agrivoltaico, que es un concepto de doble uso del suelo. Aquí tengo la primera vez, o el dibujo de la primera vez, cuando se pensó en realizar ese doble uso del suelo para la producción de energía solar y la producción de alimentos. Se pensó en eso hace 40 años en el Fraunhofer, en Alemania, y la idea es sencilla. ¿Ya? Se quiere aprovechar toda la luz que llega a la superficie y con los paneles fotovoltaicos que son instalados en hileras, siempre vamos a tener un espacio entre las hileras que se tiene para evitar el autosombreamiento, y ese espacio entre las hileras, obviamente ahí también cae luz, y esa luz se quiere aprovechar, y se pensó en aprovechar esa luz con la cultivación de alimentos. Y mientras por primera vez aquí, hace 40 años, se propuso papas para cultivar por debajo, se demoró un tiempo hasta que se realizó la primera vez una planta agrivoltaica, y es obviamente porque las energías solar fotovoltaica era tema de investigación, no era nada nada significante hace 40 años, pero en los últimos 10 años ya el desarrollo de la energía solar fotovoltaica ha sido extraordinario, los costos han caído mucho y ahora está la forma de energía más barata en muchas partes del mundo, y nos sorprende ahí la consecuencia que estamos viviendo en un mundo en que cada año más se instala más energía solar fotovoltaico. Y si vemos aquí, bueno, en ese momento se propuso por primera vez este uso del suelo, pero solo en los últimos 10 años, y vemos aquí que no se aceleró mucho en el fotovoltaico. Estamos viendo pilotos, como por ejemplo eso. De hecho, aquí bajo de este piloto se cultivó papas, como se propuso inicialmente, pero también, y eso vemos aquí, es un piloto de investigación de Fraunhofer en Alemania, y se está experimentando con diferentes cultivos, viendo cómo impacta la sombra que generan los paneles en el crecimiento de los cultivos. Este piloto tiene la característica que tiene los paneles instalados en 6 metros de altura, entonces aquí puede pasar una cosechadora por debajo de los paneles. Pero esto igual es una planta agrivoltaica, aunque es un poco diferente. Lo que vemos aquí es el uso de seguidores, entonces los paneles se pueden seguir según la posición del sol, sobre vidas en este caso, y lo interesante es que obviamente este seguimiento de los paneles se puede aprovechar para maximizar la energía, pero también para optimizar la disponibilidad de luz por debajo de los paneles. ¿Ya? Entonces aquí, interesante este tipo de planta. Otra planta vemos aquí, también habilitando un doble uso del suelo. En este caso son paneles bifaciales que generan energía de ambos lados, instalados de manera vertical. ¿Ya? Entonces aquí vemos que no siempre tiene que ser los paneles arriba de los cultivos, también puede ser aquí de cultivación entre las hileras, se mantiene casi 100% de la superficie agrícola habilitado para la producción de bienes agrícolas, en este caso heno. Bueno, entonces el primer punto que quiero hacer es que el agrivoltaico es tan diverso como la agricultura misma. Y el segundo punto que quiero mostrar con unos ejemplos ahora es que vimos últimamente que el agrivoltaico busca crear un beneficio para el agricultor. ¿Cómo es eso? Aquí otro ejemplo. Es un piloto de Fraunhofer en Alemania, y en este piloto se está ocupando paneles semitransparentes. Lo vemos aquí que entre las celdas fotovoltaicas hay espacio y el vidrio deja pasar luz. ¿Ya? Esos paneles se instaló sobre manzanos y tienen el objetivo o tienen el fin de proteger esos manzanos contra lluvia y granizo. ¿Ya? Porque este agricultor normalmente ocupa mallas plásticas
para proteger sus cultivos con el objetivo de que el granizo no daña la fruta y que se quede seco el árbol. Porque un árbol seco no requiere tantos pesticidas y le permite, bueno, al fin una producción más orgánica. Aquí otro ejemplo, en este piloto también se ocupó paneles semitransparentes. Fernando, efectivamente también se presentan. Estoy escuchando otro audio, a ver si lo pueden silenciar. Van a tener un impacto un tanto preocupante en la población, sobre todo en los. Tal vez alguien me pueda ayudar a silenciar la persona que está. Ya lo ha indicado ayer en un informe previo al inicio del invierno. Las temperaturas nocturnas bajo de lo normal. Esta semana. Eduardo, por favor, apaga tu micrófono. Ok. Ok. Ya, lo que vemos aquí, otro piloto con paneles semitransparentes con el objetivo similar, protegiendo frambuesas en este caso en los Países Bajos contra lluvia y viento. Aquí un ejemplo más, cómo se ocupó la estructura de los paneles fotovoltaicos, instalados en la altura para colocar mallas, también con el fin de proteger frutales. Entonces, resumiendo eso, unas tendencias mundiales en el mundo de la agrivoltaica, vimos un interés creciente, sobre todo en los últimos 5 años. Las razones son diferentes. En países en Europa es mucho la disponibilidad de superficie para proyectos fotovoltaicos que se entran en un conflicto con la agricultura y obviamente los proyectos o las plantas agrivoltaicas permiten resolver ese conflicto de uso del suelo. Se usa el suelo para ambos fines, la producción de alimentos y de energía, pero en otras partes del mundo vemos que la motivación también puede ser la protección de cultivos y el sombreamiento de cultivos, pero para eso vamos a hablar más adelante. Otro punto que quiero hacer es que el agrivoltaico es tan diverso como la agricultura misma. Hemos visto que no solo hay una planta que siempre se replica, pero no se adapta a la planta muchas veces al contexto local. Y por fin hemos visto que el agrivoltaico busca crear un beneficio para el agricultor. Al fin se quiere crear una sinergia. Viendo esto, vamos a ver sobre nuestros pilotos en Chile y las actividades que hemos realizado. Chile, bueno, país vecino de Perú. Y aquí cerca de Santiago hemos instalado 3 plantas. Aquí se ven los datos técnicos, son plantas de 12.5 kW peak, con los paneles instalados de manera fija en la altura de 4 metros, cubriendo una área de 224 metros cuadrados. Aquí vemos cómo se inauguró la planta y se traspasó la planta a los mismos agricultores que están cultivando en la tierra. Y esos mismos agricultores también aprovechan la energía que se genera porque las plantas están conectadas bajo de la política Net Billing. Aquí vemos el piloto en operación, también la generación eléctrica arriba y abajo la cultivación de coliflor en este caso. Y obviamente estos pilotos estamos operando desde 5 años ya y estamos ganando mucha experiencia práctica. Por un lado, el uso de maquinaria era una pregunta que había si va a funcionar o si los agricultores van a chocar con sus máquinas con la estructura, pero no. Buena experiencia, 3 pilotos, 0 choques en 5 años, así que igual se aprende a veces la precisión que tienen ahí en el manejo de la maquinaria. Y otra experiencia práctica que no lo esperamos tanto, no lo pensamos, pero a los agricultores les gusta mucho la sombra. Les gusta mucho la sombra por debajo de los paneles, sobre todo en los meses de verano, y creo que es bien entendible quitar maleza en verano. Bajo de pleno sol se agradece cualquier sombra que se tiene. Más allá de eso, también obviamente estamos cuantificando y midiendo el impacto que tiene una planta agrivoltaica en el microclima, y aquí de manera resumida vemos que se disminuye la disponibilidad de luz solar en más o menos un 30%, se aumenta la humedad del suelo entre un 10 y 20%, hasta que puede ser más. Y eso obviamente es muy interesante pensando en la necesidad de riego, y estamos midiendo una temperatura menos extremo, quiere decir más alto durante la noche
y más bajo durante el día. Entonces se nivelea un poco la temperatura. Con respecto al impacto en el crecimiento, hemos hecho un estudio con lechuga, uno de los pilotos en verano, y aquí vimos que no había diferencia estadística significativa entre lechuga que creció bajo los paneles y lechuga que creció en la zona de referencia. Aquí hay que decir que depende mucho del cultivo y de la temporada en que se cultiva, porque hemos hecho otro estudio con coliflor y ahí en la primavera hemos visto diferencia y había menos biomasa bajo los paneles fotovoltaicos gracias a la sombra, ¿ya? Que resultó en menos fotosíntesis. Entonces somos un centro de energía solar. También nos preocupamos del impacto en la generación eléctrica y un tema nos llamó la atención aquí, que es el soiling. El soiling se refiere al ensuciamiento de paneles fotovoltaicos con polvo. Y aquí vemos ya con el, ¿cómo se dice? Con el ojímetro que va a tener un impacto. A la izquierda paneles limpios y a la derecha paneles bien sucios. Hemos visto aquí también de forma resumida que altas tasas de soiling ya son 0.35% en el día. En los meses de verano en que no llueve, hay 9 meses sin lluvia en Chile, requieren limpieza o mejor dicho soluciones de limpieza. Quiere decir que si uno quiere colocar paneles fotovoltaicos en el contexto agrícola, uno debe antes pensar en cómo se va a limpiar, porque hay que limpiar. Porque esta tasa diaria, si uno no limpia, digamos en 2 o 3 meses, hablamos sobre pérdidas de eficiencia de 40-50%. ¿Ya? Bueno, con eso como base y entendiendo qué es el agrivoltaico, qué hemos hecho en Chile y la experiencia que hemos hecho, ahora voy a dar una previa a lo que es el potencial en Chile y en Suramérica. Y aquí es muy relevante el contexto. ¿Ya? Estamos viviendo una crisis climática, estamos viviendo en Chile sobre todo, y de lo que escuché en la introducción también en Perú es un tema bien importante, una crisis hídrica, ¿ya? Que requiere que la agricultura se adapte. Se adapta porque, bueno, la crisis hídrica con déficits de precipitación bueno, resulta en una emergencia agrícola en Chile, y aquí igual estoy curioso de entender un poco cómo es la situación en Perú. Y por otro lado, el cambio climático resulta en un clima más extremo, y ese clima más extremo también tiene su impacto en la producción agrícola, sobre todo en la producción frutícola, donde necesitamos una alta calidad en los productos. Y aquí un tema es el golpe del sol, ¿ya? Que resulta en un altos valores de irradiación en combinación con una temperatura alta y deja una mancha en los cultivos, y esa mancha como no le permite al agricultor exportar esa fruta, es un déficit de calidad. Para proteger sus cultivos del sol, resultando en mejor calidad, pero también en una mejor eficiencia del uso de agua, los agricultores hoy en día ya usan mallas. Es una práctica casi común en la fruticultura. Aquí vemos mallas que son específicamente contra el golpe del sol. Y aquí vemos mallas que son más para sombrear, ¿ya? Para usar el agua suficiente. Y al fin la agricultura en Chile, en muchas partes de la zona central y hacia el norte, requiere sombra. Eso obviamente es un contexto bien interesante para el agrivoltaico. ¿Ya? Podemos obviamente diseñar sombra. Si colocamos un panel en el contexto agrícola, sí o sí vamos a tener un impacto en ese impacto de sombra, y hay varios parámetros con que podemos al fin diseñar una planta agrivoltaica para crear una sombra que queremos. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta que se tiene que usar distintos tipos de maquinaria, el objetivo que puede ser en una planta agrivoltaica diseñar una sombra similar a la que generan las mallas, con las tasas de sombra que prueban las mallas. Esos diseños validamos con herramientas de simulación. Aquí vemos la simulación de la luz solar, o mejor dicho, la sombra en el suelo bajo la planta agrivoltaica. El mismo diseño, pero en diferentes orientaciones. ¿Ya? Y aquí vemos que solo el cambio de la orientación impacta el perfil de sombra que se genera. Aquí vemos la integración de esta simulación diaria sobre un año, y vemos que la planta que va solo hacia el norte, con un azimut de 0 grados, tiene un perfil de sombra bien persistente bajo las filas de paneles fotovoltaicos, mientras una planta que se cambia un poco en su orientación tiene como resultado un perfil de sombra mucho mejor distribuido.
¿ya? Y al fin son tasas de sombra aquí entre un 30 y 40%, que son valores que, por ejemplo, los agricultores en la horticultura buscan, ¿ya? Les conviene en verano tener esas tasas de sombra. Con eso, quiero llegar a la conclusión que el agrivoltaico puede aportar una agricultura resiliente en regiones semiáridas y soleadas, ¿ya? Sobre todo donde hay problemas con agua. En lo que es el potencial del agrivoltaico, nosotros como Fraunhofer, nosotros somos pioneros en la área, pero también estamos apoyando hoy en día a la industria y he mostrado varios ejemplos de pilotos que estamos construyendo tal cual en Alemania, en África, en otros países en Europa, pero también en Chile, ¿ya? Y esos pilotos nos ayudan en validar el concepto, mostrar hacia difusión. Y hoy en día tenemos 10 plantas pilotos más en construcción. Claro, de eso, los proyectos de investigación, también estamos asesorando en proyectos industriales en diferentes países del mundo. Y en estos proyectos industriales, normalmente estamos ayudando con temas como el diseño, la simulación de la distribución de luz que mostré, pero también después de la construcción, en la evaluación de los cultivos, el seguimiento científico y todo eso. Entonces quiero ahora terminar la presentación dejando aquí nuestra visión con respecto que es que debemos habilitar la industria local en Chile, en Perú, en Sudamérica, a usar la tecnología agrivoltaica como una solución sostenible para proteger cultivos, agua y obviamente al fin el clima con la energía limpia de los paneles fotovoltaicos. Aquí les dejo mi contacto que también voy a poner en el chat. Y ahora, no sé si tenemos un poco de tiempo para preguntas. Yo me quedo dentro de mis 20 minutos y si no, respondo preguntas por el chat. Muchas gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias, David Jung. Exactamente, está dentro de los 20 minutos. Muchas gracias. Y hay una pregunta ya en el chat. Sobre qué soluciones de limpieza se adoptaron para los paneles. O sea, ya pueden recomendar soluciones de limpieza para esos paneles en agrivoltaico. Mira, la limpieza es un tema bien interesante y relevante. En nuestros pilotos no se consideró inicialmente un sistema de limpieza, así que estuvimos limpiando en etapas de medición, por ejemplo, con mano, con escalera en mano, pero eso obviamente no es una solución replicable. Entonces, lo que se hizo en otros pilotos y que parece una solución bien interesante, sobre todo para países que tienen problemas de sequía, es recolección de agua, en inglés se dice rainwater harvesting, que al fin se recoge el agua que cae por los paneles, se acumula esta agua y esto obviamente no solo habilita el uso de esta agua de lluvia para el riego, pero también si uno limpia los paneles y con tratamiento se puede reutilizar agua de limpieza. Para después, obviamente, el riego es un tema muy interesante. Entonces, al fin, no solo buscamos en futuros proyectos habilitar un doble uso de suelo, pero también un doble uso de agua. Y en esa dirección también va la tendencia a nivel mundial. Ya, bueno, llegan más preguntas y creo que no vamos a poder contestar todas ahora en vivo, pero quizás una, acá hay una pregunta, ¿qué pasa con la energía que sobra? ¿No? Obviamente quizás no todo se usa en la misma granja. Ya, bueno, con referencia a nuestros pilotos, son conectados bajo la política net billing, que permite a los agricultores autoconsumir la energía si ellos tienen demanda. Si no hay demanda y más generación eléctrica, se inyecta esta energía en la red y al fin los agricultores o los clientes tienen un beneficio económico. Entonces hay un precio para la energía que se inyecta y ese precio al fin se hace balance con la energía que consumen, por ejemplo, en la noche. Ya, muy bien, muchas gracias. Hay más preguntas, si quizás la podría responder en el chat. Sí, voy a ver el chat. Y vienen más preguntas. También hay la pregunta por si se puede compartir luego la presentación. Ningún problema. Ahí nosotros vamos a hacer un enlace donde las presentaciones van a estar para el download. Muchas gracias, David Jung. Y seguimos en nuestra conferencia. De nada, mucho gusto. Ya, justo nos quedamos en el tema con también fotovoltaicas, energía solar. Ahora
le quiero dar la bienvenida a Rodja Sass de Kraftwerk Renewable Power Solutions, quien nos va a comentar sobre las soluciones que ellos ofrecen también para el mercado o para aplicaciones en agricultura. Por favor, Rodja Sass, the stage is yours. Muchas gracias, Jan Patrick. Si me permiten un segundo compartir mi pantalla. Adelante. Pues se nos fue. Parece, no sé, a mis colegas si ven todavía a Rodja. Creo que salió. Creo por el que momento. ahorita tuvo un problema con su internet, justo en ese momento, un corte, ¿no? Ya está. Acabo de volver, disculpen Perfecto. la Perfecto. interferencia y confusión. Ahora ya deberían ver mi pantalla, ¿cierto? Perfecto, ya la vemos perfectamente y mis colegas van a corregir el nombre para que todos sepan quién es. Muy bien, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos los participantes. Mi nombre es Rodja Sass de la empresa Kraftwerk Renewable Power Solutions. En los próximos minutos me gustaría dar una pequeña introducción a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros nos dedicamos dentro del ámbito de la energía solar fotovoltaica y aprovechar un poco de una pequeña introducción tal vez a los conceptos básicos de la energía solar fotovoltaica y los sistemas de baterías que se pueden incorporar en esos sistemas. Nosotros como Kraftwerk, bueno, somos una empresa fundada en Alemania y desde ya más de 10 años estamos presentes en Latinoamérica, específicamente en Chile. Desde ese tiempo y ahora desde algunos años también en Perú, dedicándonos al desarrollo de los proyectos solares fotovoltaicos. Dentro de los proyectos que nosotros realizamos están, por un lado, las instalaciones de autoconsumo, que también en Chile hemos realizado bastantes instalaciones dentro del sector agrícola, que es la autogeneración de energía para, por ejemplo, el bombeo e impulso de agua para los predios agrícolas. Otros sistemas que hemos realizado son lo que vemos aquí a la derecha, son parques solares convencionales que simplemente bueno, sirven para la generación e inyección de energía a la red y la venta de esa energía. Y en sistemas o en lugares más aislados dentro de Chile también hemos realizado sistemas sin conexión a la red que funcionan con un sistema de batería que permite ahorrar diésel en ese caso y funcionar solamente con la energía solar y el aporte de las baterías. Todos esos diferentes proyectos, nosotros nos dedicamos, bueno, tanto al desarrollo como a la implementación y la operación y el mantenimiento de esas instalaciones. El desarrollo, que, bueno, a veces son estudios de factibilidad para ver de qué forma y de qué características debe ser una planta solar para amoldearse de la mejor forma a las necesidades del lugar. Y una vez pasada por esa fase de desarrollo, especificando el sistema que se debe implementar, nosotros también nos dedicamos a la implementación de este proyecto bajo el concepto llave en mano, o sea que nos encargamos de todo el proceso de implementación y posterior nosotros acompañamos a nuestros clientes en lo que es
la operación y el mantenimiento, con, no sé, por ejemplo, recomendaciones y apoyo en lo que es la limpieza de los paneles y cualquier evento o cosas que pueden surgir. Y bueno, para tal vez dar una pequeña introducción a los sistemas fotovoltaicos para tener un entendimiento común, los paneles solares bueno, son la parte más importante de la instalación, juntos con los inversores que convierten esa energía a corriente alterna para ser utilizada en el lugar. Estos paneles pueden ser instalados en techumbres, pueden ser, como lo vemos aquí a la izquierda abajo, en carports, un estacionamiento techado. También ahora de David Jung hemos escuchado soluciones del Agrivoltaico, que también pueden ser interesantes. Y bueno, en predios agrícolas nosotros muchas veces hemos encontrado algún pedazo de tierra que podíamos utilizar, entonces muchas veces hemos instalado esos paneles en el piso mismo. Y bueno, esa energía generada por los paneles, pasando por los inversores y conectado esos inversores al tablero general del lugar, se puede aprovechar para cubrir la demanda del lugar. En general, aquí abajo, bueno, se menciona una simple ventaja de la energía solar fotovoltaica que en términos generales es bastante económica y durante la vida útil de una planta solar, que hoy en día ya excede los 25 años, el precio de la energía es bastante bueno, estable y puede ser y calculable, en vez de que la energía de la compañía eléctrica puede sufrir cambios a lo largo de 1 o 2 o 3 décadas, cambios importantes. Y eso no ocurre con la energía solar fotovoltaica, ya que una vez instalado y funcionando el sistema, no existen más costos de generación aparte de la mantención. La huella de carbono también un factor importante. Y bueno, eso como una visualización general de una planta solar. Actualmente en Perú no existe una legislación que permite permite inyectar los excedentes de generación con facilidad, como existe, por ejemplo, en Chile, como lo ha mencionado David Jung anteriormente. Pero está en desarrollo esa ley y tenemos la esperanza de que en ojalá pocos meses o años eso sí va a ser realidad y excedentes de generación pueden ser inyectados a la red y de esa forma también remunerados por la compañía eléctrica. Mientras tanto, es importante dimensionar bien esos sistemas solares para que no existan excedentes que no se pueden aprovechar o que no son remunerados en el lugar. Y sí, aquí tenemos quiero dar un pequeño ejemplo de cómo funciona la energía solar en términos simples. Lo que vemos aquí es un perfil diario. Por un lado, en negro, la demanda eléctrica, que durante la noche es relativamente baja y en la mañana sube en ese caso, alrededor de 80 kilowatts. Y tenemos un sistema solar de 83 kilowatt peak, por ejemplo, que hemos simulado en un sector en Perú. Claramente, como podemos ver a la izquierda, en el mapa de Perú y la irradiación solar, dependiendo del lugar en Perú, la generación de una instalación de 83 kilowatt peak puede variar. Y son dos cúpulas, una, la pequeña, representa la generación solar en el invierno y la otra, la generación solar en el verano. Y nosotros, bueno, también quiero dar una pequeña introducción a lo que son las baterías en los sistemas fotovoltaicos. Entonces,
Lo que ocurre cuando uno aumenta la capacidad fotovoltaica de tal forma que se generan ciertos excedentes durante el día. Esos excedentes, bueno, actualmente todavía no se puede vender a la compañía eléctrica. Entonces existe la posibilidad de acumular esa energía en baterías o regular la planta solar de tal forma que bueno, no se generan excedentes y no se produce inyección. Eso es simplemente se puede realizar con tecnología de monitoreo y control. Y esos sistemas de baterías que aquí, por ejemplo, con esos excedentes que se generan, pueden ser interesantes para diferentes lugares, siempre dependiendo un poco de las dificultades que enfrenta esa agrícola, esa industria en el sector. Por ejemplo, aparte de la acumulación de los excedentes, puede, por ejemplo, una batería, un sistema de baterías, puede suministrar energía por sobre la potencia máxima contratada con la compañía eléctrica. Se puede nivelar las cargas puntas para evitar costos de potencia, por ejemplo. Eso del suministro de energía en el horario punta, o también el suministro de energía en ciertos horarios para reducir los costos de la demanda coincidente. Los sistemas solares, los sistemas de baterías también permiten mejorar los parámetros de la red, por ejemplo, el voltaje y la frecuencia, que a veces con los diferentes motores que están funcionando en los predios agrícolas se ven altamente influenciados y que resultan inestables. Bueno, esos sistemas de baterías permiten también conectar otras fuentes de energía, como puede ser, por ejemplo, un generador diésel, pero todo eso a través de una gestión automática. Y bueno, como lo he mencionado al inicio, esos sistemas de baterías que también podemos ver abajo, ese mismo que hemos instalado en Chile, en el desierto de Atacama, permiten una operación off-grid, o sea, cuando no existe conexión a la red, esos sistemas pueden levantar la red y permitir la operación sin generadores diésel. Y en momentos de caída de red también pueden facilitar permitir seguir con la operación. Eso en breves palabras, algunas ventajas de los sistemas de baterías. Aquí uno de los proyectos recientes de nosotros en un predio agrícola en Chile, que es en ese caso una viña. Rodja Sass, si Sí, podrías llegar a un fin, ya pasaron los 10 minutos. por supuesto, eso es la última página, ese es nuestro proyecto fotovoltaico, uno de los últimos en Chile. Y bueno, en general nosotros también después en el breakout room, o si ustedes de alguna forma están interesados en ver la posibilidad de un proyecto con nosotros, yo encantado de recibir su contacto. Gracias y hasta luego. Perfecto, muchas gracias, Rodja Sass. Efectivamente, al terminar la sesión, tenemos abierto un breakout room para cada una de las empresas donde se puede ya conversar con un poco más de detalle. Lo que sí, quizás ahora, aunque ya nos hemos pasado el tiempo, pero muy brevemente, ¿a quién o a cuáles contactos están buscando acá en el Perú? Con quién quisieran hablar acá, quién les interesa que les contacte. O sea, en general pueden ser las agrícolas, las industrias que de alguna forma buscan tal vez innovar en el ámbito de la energía, o que tienen algún problema en específico con su compañía eléctrica que buscan resolver. Y nosotros, bueno, podemos analizar esos casos para ver si una solución solar les puede ayudar en el futuro.
Perfecto, muchas gracias. Dado el tiempo, propongo que si hay preguntas urgentes que las pongan en el chat y ahí puedes contestarlas, o luego ya en el breakout room con un poco más de calma y en directo. Muchas gracias, Rodja Sass. Ya, por Y supuesto, ahora, gracias por la atención. con mucho gusto, y ahora pasamos de la energía fotovoltaica, de la energía solar, llegamos de los sistemas, llegamos a los paneles solares. Ahora con nosotros Dominik Hammer de la empresa CSET Energietechnik. A ver, dear Dominik, now it's your turn to talk about the PV panels from CSET Energietechnik. Yeah, thank you, Jan Patrick. I hope you can see the presentation. Let's put it in. Now it's perfect in presentation mode. Just go on. Wonderful. Thank you. Okay, hello everybody. Also from my side, I would like to welcome you to this great event. My name is Dominik Hammer, and before I start my presentation, I first would like to say many thanks to the German Chamber and to Eclarion for the invitation and also for the organization of this event. First of all, a few facts about our company. We are a privately owned company. We are founded already in 1979. So we are one of the oldest companies in Europe. We are just doing solar technology since the beginning. And our head office is in Adelsdorf, which is based in the south of Germany in Bavaria. We are manufacturers of solar modules, but we are also a system house, which means we can, beside the solar modules, offer you also all other kind of equipment which you need for the installation. And in Peru, since we are having a very good partner there, the company ESEP Energy, we can offer you also installation services locally. Here's some pictures from our factory in Löbichau, that's near the city of Gera. There we are producing PV modules, but not only standard modules. We also can manufacture, for example, small modules, also semi-flexible types. Or what we also can do is, for example, manufacture glass modules like our Sun Platinum series. The types of products which we are offering are basically grid-connected solar power systems. We are very focused also on off-grid systems, on deep well pumping systems. And beside photovoltaic, we are also active in the field of solar hot water systems, including pool heating systems and consumer products. And we call this a one-stop shopping strategy because we are enabling our partners, even if they're focused on one field of business, also to offer, for example, in case they are focused on photovoltaic, to offer also hot water systems, because they have us as a back office and we can help you in terms of dimensioning or technical support, and of course also the sourcing of the equipment. As you can see, our business is mainly in Europe, but since more than 10 years, we are also very active outside Europe. We started with international projects which were supported by the German government and the German Energy Agency in various countries. Those have been lighthouse projects where we installed equipment. Beside those projects, we also did within the last 8 years projects which go a little bit further, in which we are trying not only to demonstrate the technology, but also to offer some capacity building. Like, for example, we did also in Peru together with Senati. So we installed in Lima Independencia and also in Arequipa some PV systems on which people can be trained
practically in the installation of solar systems. Our last project was a rural electrification project in Bolivia. Also here, the focus was on capacity building to enable the people to do it later on their own. And actually, we are involved in 2 more projects, one in Colombia and one in Bolivia, which are at the moment in the preparation process. Why I'm telling you that? Because it's very interesting. Also, Peru is on the list of countries in which you can apply for a funding, for German funding. So usually those projects are funded by 50% from the German government. In case you have any more detailed question about it, just contact me later on or in the breakout rooms, and I can explain you more detailedly. Now about our products, as I already said, we are manufacturing the panels, but we can offer also all kind of racking systems for different kind of roofs. We offer also BIPV, which is building integrated photovoltaic. We offer solutions for large scale systems, not the really big ones, because our production capacity is not the biggest one. Yeah, so our focus is more on systems up to maximum 15-20 megawatt. We offer off-grid solutions. We even have our own off-grid hybrid inverter. Also here you can see some installations we did in Latin America. And what we are doing lately after the project in Bolivia, we detected it makes sense that we offer pre-installed off-grid containers. So what we can do is pre-install a customized container for your project in Germany, and the container will be sent over to Peru, and there you have only to install the modules, plug it in, connect it to the local grid, and then the system can be set in operation. We are also doing photovoltaic diesel hybrid solutions. And as I already said, besides the photovoltaic, we are also in the field of hot water systems. In Europe, the focus is more on residential solutions, like on the pictures here, we have forced circulated solutions, but also thermosyphonic solutions. Outside Europe, the focus is more on large scale solutions. Here we call the system Sun Impact, which is usually up to 400 square meter of collector area. It's like a standardized system, and the typical use is up to 100 degrees, which makes it suitable for hotels, hospitals, industry, or in case you need higher temperatures, also for preheating. We have also a lot of other products in our portfolio, like for example, solar pumping solutions, but due to the time, it's not possible to explain everything in detail. The last slide I just want to show you is because it's usually for a lot of people very interesting. Since we are a German manufacturer, we can use some German support schemes for the financing of the projects, which includes also this kind of buyer credit. A buyer credit is basically for projects up to 10 million euros or between 1 and 10 million euros, and it's only up to 5 years of duration. And the interesting issue is that those credits are given by our bank directly to you or to your client, which means that they are based on European interest rates, which are usually much lower than the interest rates you have in Peru, and which might help you to realize projects which are otherwise not bankable. That's it from my side.
Thank you very much. In case there are any questions, the best would be you just ask them in the breakout rooms at the end. Thank you. Yeah, thank you very much, Dominik Hammer. Well, we have 1 minute left here, so if there is a quick question, or perhaps also just telling for whom are you looking here in Peru. Well, you are here already quite a time and have some partners here, but who would you like especially invite to your breakout room or to an individual meeting? Yeah, basically we are open for all kind of interested companies or people which are having interesting projects. As I showed in the presentation, besides just the pure product, we can offer also other solutions of financing, which might be interesting for a lot of people. So the focus is not only to look for partners, because as you said, we already have partners in the country. The focus is also to look for individual projects where maybe some people might have had some problems in the past, and maybe we can reactivate them. Thank you. Yeah, thank you, Dominik. Well, one question is here. Do you have thought about working with ESCOs, with the energy supply companies, which do the financing? No. Not yet. Okay. If there are not more, yet. If there are more questions, please write it in the chat so Dominik can answer it in the chat, or just leave it to the breakout room where you can do it in live. So thank you very much, Dominik Hammer, and we'll go on with the next presentation. Yes, hello from my side. We are also located in Bavaria, in the southeast of Bavaria in Germany, and it's our pleasure to be here. I would like to share my screen, but the function is still blocked due to the other presentation. Yes. So if you would be so kind to open this channel, I will start. Okay, now it should be open. Okay, that's perfect. We're just switching from solar to wind. So I hope you can see the presentation right now. Yes, perfectly. Okay, so welcome to all the attendants at the conference. First of all, I have to apologize that I don't speak in Spanish directly, but I understand Spanish much better than I am fluently talking in the language. So I keep English, and thank you very much also to the preparation team of this conference and the invitation to be here. We are a company who focuses on mobile and island solutions for off-grid purposes, which doesn't exclusively mean that our wind turbine and our solutions with solar PV, wind and batteries cannot be attached to a house which is on the grid, but mainly we focus on off-grid solutions for remote and rural areas, or also as emergency solutions. As you can see, we are Euro-Windpower as a company name, but our product is named SuSi Super Silent. The reason why is very easy. As you can see on the left side of the image, we have a small vertical axis wind turbine, which is patented at the German Trademark and Patent Office for a special mechanism that it is absolutely silent and noiseless at any speed. And for sure, we designed it in a way that it is suitable to be set up also in living areas of the people, so that quality in life isn't harmed with wind propellers or shredder-like windmill machines, but it looks very nice and it's absolutely noiseless. Certainly, as you can read on the presentation slide, what is different from solar, you don't need sunshine every day or at least half of the day, but you need wind.
And for that, Peru is a perfect place because you have these different regions in your country. You have the coastal areas, you have the Sierra, the mountain areas where wind obviously occurs on a daily basis, running up and down when there is sunset and sunrise. And for sure, you have wide plains where wind occurs as well. So it might be a good idea also in connection with other German companies like Sunset and Kraftwerk or the following ones to even combine our best expertise and solutions. We focused and started off with a SuSi wind turbine more than 10 years ago. We are a family-driven business in Bavaria, as I said before, and our vision was to develop and to build a wind turbine which is not higher than 10 meters from the ground, which is absolutely noiseless and which can be assembled by people themselves so that it can be set up in any region of the world where you can transport at least materials at a size not bigger than 2 meters height and 1.5 meters in square, and which are not heavier than 25 kilos per module or per part. So our idea really was to offer a solution for all also decentralized and maybe also developing or disadvantaged areas where people still use diesel generators or other sources of fossil energy like wood, who have wind running all the time and want to use this so-called renewable energy, I would call it natural energy, for a clean and noiseless power supply. We joined this trade mission trip to Peru, like to other countries before. We have already visited several countries in Latin America, but also in other places of the world to find partners. So our idea is not to expand our business with branch offices into different countries, but we want to work with partners who know the mentality, who know the circumstances, and even more, who know the demand and necessities of the clients in the target country. So our idea is to think about the different options where to use renewable energies like photovoltaic in combination with wind. In this point, I would refer to the presentation of David Jung of Fraunhofer. We are in touch as well, and we already talked about the idea in agriculture to combine the SuSi wind turbines with his vertically installed PV solar panels above the fields, so that the wind and the sun both can be used to store the energy in batteries and to use the energy for water irrigation, for example in vineyards or any other applications. But our idea as well, and that was most interesting to see in the former presentation of Sunset, is also to work with schools and other social institutions to create a mindset and to transport knowledge into the target country. So that is why we're looking for different contacts, hopefully in the audience to be found today, who think about their natural resources like the sunshine and wind at their places where they would like to apply a wind turbine like ours and would like to learn from it or be a partner. As we are certainly the manufacturer and inventor of the SuSi wind turbine, I show here some facts and figures about the SuSi wind turbine itself. I won't read it through the slide because of the limited time, but you can read it while I'm talking about some general aspects on it. It runs on low voltage, so 12 volts or maximum 24 volts, can be transformed to the general level of the normal grid, but we recommend to stay at the low level because especially in agriculture, you are not in danger
to get fire or to have incineration of sheds or stables, for example. So that reduces, in Europe especially, reduces the costs of fire insurances extremely. But also we designed the SuSi wind turbine in a way that it is absolutely safe, that children, animals, or nobody else would be harmed when it is in action, because it is set up at a height with the lowest module, how we call it, above 1.80 meters. And even if it's running at high speed, there is no danger for anybody as far as we can say. And as you can see with the transparent wings, it can easily be set up within a solar field or PV field together with photovoltaic, because the sun is still going through and there is are no shadows. Now, why we are joining the trip to Peru is clearly to emphasize we want to offer a solution where you can set it up within a few days in remote and rural areas that even don't have any access to the grid yet, because only few people live in a village, or because, for example, in tourism places, the places where people need the energy are not used all over the year, and therefore connection to the grid financially isn't attractive for the government. We had a contact with Colombia, with the government there, and they said if you have at 200 kilometers distance a village of 300 to 500 people, the government couldn't consider to put a connection to the grid there because it's too expensive and the planning would demand at least 5 years. We can tell when we have the planning and the SuSi transported, you can have it within 5 days. Not to keep it too long, because I see the friendly face here already, I would like to emphasize we are looking for partners who share our vision, who would like to do lighthouse or pilot projects with us. And we are keen on meeting you and waiting for you in the breakout session rooms for further questions. With my summary here on the last slide, you still can see what the main factors are of our SuSi, that we are off-grid partners or experts, but we also have solutions, as Dominik Hammer said, also as one-stop shop solution providers looking for partners. Please contact us and we can discuss all your visions and ideas. And here are our contact information. And yeah, we are looking forward to hearing from you, and thank you very much for your attention. Yeah, thank you very much, Susanne Möhring. And there is one question I would permit here. Which is the range for wind speed that works your SuSi? Yes, we can say the so-called cut-in speed, that it starts producing energy is 6 meters per second. Already at 9 to 10 meters per second, it has 3/4 of its output, and it has full output starting at 13 meters per second. And we offer it, because it's a question following immediately after, we offer it with maximum applied generators between 1 kilowatt peak, 2 kilowatt peak, and 4 kilowatt peak. But if you combine it with photovoltaic, you can easily increase a house supply to maximum 20 kilowatt peak, so that it covers your energy demand quite often. Yeah, thank you very much. I would suggest if there are more questions, you can write it in the chat or just leave it for the breakout room after the session. Thank you very much. Muchas gracias, Susanne Möhring. Si hay más preguntas, por favor, en el chat o ya luego en la sala pequeña.
Ya, seguimos. Hemos visto fotovoltaica, hemos visto eólica y ahora con nosotros Holger Franke de Osberger GmbH nos va a comentar sobre tecnología de pequeñas hidroeléctricas. Mr. Franke, we are pleased to welcome you here to talk about the small-scale hydroelectric power systems from Osberger. Okay. Okay. Try to share. Yes. Okay. Okay. I hope you can see my screen now. Yes, we can see it perfectly. Okay. Okay, thank you. Hello, everybody. I'm very glad that I have the opportunity today to introduce to you the advantages and possibilities of Osberger cross-flow turbines in agriculture. First of all, a short introduction of our company. We are since 1906 in small hydropower. It's a family-owned company, and we are manufacturing in Germany, in Bavaria. Besides of hydropower, we have also two other business units, but small hydropower is still the biggest part. We produce hydropower turbines, especially the cross-flow turbine, also turnkey projects. And besides of the turbines, we also produce treasury cleaners, which can be used in hydropower, but also in other applications. So when we talk about hydropower, what is it? What do we mean with this? So when we talk about hydropower, we are talking about using the flow of water and height difference. We call it head. And so we try to use the potential energy of the water. So first we try to create some potential, some height difference, let's say, maybe with a channel along the river. We divert some water from the river, bring it through the channel, almost horizontally to some other place. And from there we bring the water into a pressure pipe. We call it a penstock. And then the water goes down again to the level of the river, to the powerhouse. And there we actually convert the potential energy into kinetic energy. We drive the turbine runner, we drive the generator, and this is actually then generating electricity. And afterwards, the water just goes back to the river, maybe with some additional air and some oxygen, but without any pollution. So what are the advantages of small hydropower? I think first of all, interesting is that you have less fluctuations. For example, compared with photovoltaic or with wind power. Also, a small hydropower is absolutely able to feed into an island grid. So island mode operation is possible without any additional storage, additional energy, or any batteries, for example. And it's black start able. A further advantage is it's a very sustainable source of energy. Actually, hydropower plants, they're running for generations, maybe even 100 years without much additional investment later on. The operation costs of small hydropower are also very low. You need, besides of lubrication and some oil for running the maybe gearbox, something like this, you don't have any consumables. You don't need any fuel, and it can be run automatically without an operator. And finally, I think that's also interesting. It's a mature technology. It's not rocket science. It's quite simple and known for 200 years maybe. What do you need for small hydropower? I already mentioned that you need a flow of water.
and you need a height difference. Besides of this, you probably need a license to use the water. You will need a piece of land where you take the water out from the river, for example, where you capture the flow. You need a piece of land where you can build the powerhouse, where you install the turbine and generate the electricity. And you need a place where you return the flow back to the river. Then I think that's important. That's also often a hindrance. You need engineering know-how, mainly civil works, and of course, initial capital for investment. Some information or some details about the Ostberger cross-flow turbine. Actually, how does it look like? What is it? You see here the blue part, that's actually the core of the turbine. Here on the left side, you see the, we call it reducer. That's the connection from the penstock, the round penstock, to the rectangular intake into the turbine. Then in the turbine, you usually have two guide vanes, which actually regulate the flow through the turbine. Then you have the runner. That means the flow, the water flow goes through the runner and it's driving the runner. Yeah, and finally, you might have a draft tube or just a discharge pipe. So what are the advantages of an Ostberger cross-flow turbine? First of all, I think that's important. It's a very simple and robust design and technology. So it's easy to install and easy to maintain and not so costly for maintenance and operation. Further, usually you always have some debris in the water, some leaves, some grass, something like this. For the cross-flow turbine, you don't have the tendency for clogging. The runner is always continuously flushed by the water flow crossing the runner, and therefore no grass, no leaves, something like this can stick to the runner. Further, these two wicket gates, which control the flow through the turbine, they're quite big, so they also don't tend for clogging. Another important advantage, I think, is also the partial load behavior of the turbine. You have two guide vanes, which are actually separating the turbine into two turbines, usually a smaller one and a bigger one. So if you have less water, you just run the small section. If you have more water, you run the bigger section. And if you have rainy season, then you run probably both sections. So the partial load behavior, the efficiency and so on is very good also for this turbine type. So I have some examples where customers already use our cross-flow turbine in agriculture. The first one here, that's in Guatemala. That's a coffee farmer, coffee producer. They have very excellent coffee. This turbine here is producing about 1 megawatt. Another one also in Guatemala. That's actually in front of a fish farm. So these fish farms, they need a lot of fresh water. And before the water goes into the fish basin, it is passing the turbine and is generating energy. That's a project in Africa, in Kenya. That was made for a corporation of tea farmers. And they use now electricity for drying the tea instead of wood, what they used before. And the surplus of this energy, what they still have after drying the tea, they can feed into the grid and generate some revenue. One project, coming back to South America, one project in Chile, that's actually at an irrigation channel system. You have here an upper channel, and here you have a lower channel. And the height difference here is more than 40 meters. And they have to divert some water from the upper channel to the lower channel. And now they install this cross-flow turbine, and as a side effect, they produce now 2.7 megawatt maximum. Another project in Chile, that's again at a fish farm. That's, I think, one of the biggest fish producers
in the world. They have now the second Osberger cross-flow turbine installed. It's about 1 megawatt here. And a last example here, that's a project in South Africa, also at a farm, and they have a very unstable grid. And they are able to produce the electricity by themselves. And the surplus, again, they can feed into the grid as long as it's there, the grid. So why should you choose Osberger as a partner for your small hydro project? We have quite some competence in small hydropower. We installed more than 10,000 cross-flow turbines worldwide. It's a reliable family business with more than 100 years experience. It's a mature technology, especially this cross-flow turbine. It's made in Germany. We tailor our turbines to the project from, let's say, 15 kilowatt up to maybe 6 megawatt. Yeah, and we already have hundreds of, I think, satisfied customers in agriculture. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Holger Franke. Perhaps if you could mention us, for whom are you looking here? Which contacts directly, the big agriculture companies, engineering companies? What are the contacts you're looking for, or both of them? And well, here's one question about the efficiency of the Osberger turbine, and the rest I would like to put it in the chat or in the breakout room later on. Okay. Yeah, we are looking for everyone who needs energy and maybe has some water with some height difference. And we are also looking for partners to develop these projects. As I mentioned, you need know-how, so most probably you will need an engineer to develop your projects. And we are also looking for these engineers. The efficiency of the cross-flow turbine is, the peak efficiency, let's say, is somewhere between 84 and 87%. That might be lower than some other turbine types, but interesting, I think, is the partial load efficiency. While other turbine types you have to switch off when you have low water in the dry season, the Osberger turbine is still running well and still with an interesting efficiency. And the maintenance, it's much easier. Mm-hmm. Yeah. Thank you very much. There are more questions in the chat. If you please could have a look to the chat and answer them. And well, later on we have the breakout room, which allow discussions in more depth. Thank you very much, Holger Franke. Muchas gracias, Holger Franke. Si hay más preguntas, por favor, en el chat o luego en el breakout room. Ya, vamos a seguir. Hemos visto entonces energía solar, eólica, hidroeléctrica y ahora vamos más hacia la biomasa. Ahora, un gusto tener Alfons Kuhles de Renault Equity GmbH con nosotros, que nos va a hablar sobre cómo aprovechar biomasa con hidrocarbonización, o HTC. Alfons Kuhles, it's a pleasure to have you here. We are very curious already to hear about the hydrothermal carbonization technology. Yes, thank you, Jan Patrick. Thank you for the opportunity to tell you something about this technique. And I hope you see everything. And I'm now trying to. I think the presentation just closed. Now it's coming again. Just give it some seconds. Now we see the PowerPoint, but you should switch to presentation mode. There's always a certain delay. Yes. Okay. Now we see it perfectly. Okay. Okay. Perfect. Okay. So I hurry up. Don't lose time. As you know, I'm sitting in Spain now. So in Barcelona. With your colleagues of the AHK in Barcelona and Madrid. And okay, but now just as you see,
our company makes a dirty job because of the material we handle. The biomass mostly is very dirty and sometimes are very stinky. So I'm the founder and CEO of this company. It's already existing more than 10 years, and we are the oldest company and have the most experience with this technique. The technique is, on one hand, it's new because HTC is not very known worldwide. It's nearly unknown completely. I've seen it also in Spain here today. But on the other hand, this technique is millions of years old because we do the same as the Earth did for million years, sorry. And we produce coal from biomass as the Earth did for many years under our feet. And as you see, it's not a biological process, but it is a physical chemical procedure. And after 2 to 6 hours, depending from the biomass we have at the end, as you see in the pictures down, we have a sludge at the end, which we press, and then we have two products. We have coal, biocoal, and we have processed water. Why should we do that? Because the future is a cycle, and only the economy will survive who is able to close these cycles. And we close the cycle of the biomass. We are the opposite mirror of the photosynthesis. And in your country, you have a genius photosynthesis because the sun is directly above you. So you have much more advantages in biomass in comparison to Europe, where we are, especially in comparison to Spain, where I am now, because of no rain and no good soils, for example, here in Spain. So this is a very important picture to understand what is new and what is the difference. The difference between the HTC technology and other technologies you may know is a little bit now in chemics, a little bit education chemical systems. The best biomass we know all over the world is the sugar, either of the sugar cane in your country or in our country, the sugar beets. And this sugar has 6C, 12H, hydrogen, and 6 times oxygen. So we split up this sugar like the others also. And for example, the production of alcohol always produces CO2. So we have an efficiency of 65%. And the production of methane in the biogas process, you have half and half. You see 3 of the carbon is here in the methane and 3 carbons is in CO2, which we can't use. But in our system, we have 100% of carbon in the coal. This is the theory of our process. In the praxis, we have around 80% in the coal, because there is a little bit in the water you see later. But the praxis in methane, in biogas, is 20% efficiency, and alcohol around 25%. Even if, when I was young, I was as backpacker in Brazil, we drove with cars running with 85% of alcohol, which is perfect system, but it's only possible if the pure material, in this case, the sugar cane, is very, very cheap. And the humans is very expensive now. So our focus is using waste materials. So what we do is we close this cycle. This is the old cycle of the nature for millions of years. Photosynthesis, rotting these materials, getting back as methane or CO2 into the in the atmosphere. And what we do is we take these residues, these biological radicals, make the circle a little bit bigger,
And at the end, we have the complete cycle of energy, including the heat and energy on this side, and on the other side, the production of fertilizers for the agriculture to close this big cycle for the future. So the benefits are logical. I mention a very important benefit, which is the disinfection, which is very important because the disinfection, especially in times of pandemics, of corona and so on, it is very important. All the materials who come inside our plant at the end are completely hygienized and converted to coal and water. So that you see that it's not only an idea, it is a real working plant, or more than one. You see here the old version till 2019. This is a new one, more efficient and more concentrated, so that we are able to produce 14,000 tons with capacity input per year with this plant on the left side. So this, what you see here, is the system for liquid organic waste like sewage sludge and so on, manure, biogas digester, food waste and so on. But there is also a second plant technology, which is just a autoclave. This autoclave with this bag where you put solid materials inside is the same chemical physically system and technology, but the plant looks completely different. That means we just divide the biomass in pumpable materials and solid materials. So how does it work? Here you see step one. We take any kind of biomass, solid or pumpable, put it in one of these two reactors. At the end of the reactor, we have a sludge, a black sludge. Then we separate this black sludge into coal. And that's why I said we don't have 100% in praxis, because a little bit of the coal is also still in the water, because the little bit of the coal goes through the filters of the coal water separation. At the end, there is just a little bit of the coal in the water, but it doesn't matter. But the most of the coal is here. This is the first step. Then the second step is handling the biocoal. What you do with the biocoal? In the biocoal, we take it as it is to sell it. This is the simplest way of finding an economic way of using the biomass, the concentrated biomass. But a bigger step is producing energy with a CHP system. CHP is combined heat and power, is a combination of an engine running with a gas made in a gasifier, cleaned here in the cleaner, in the gas cleaner. So we have electricity and heat on one side, or activated carbon if you want, or you can also stick out the hydrogen. This is the handling in step 2 of the coal. In step 3 is the question, what do we do with the process water? In this process water is the most of the nutrients, because the plants, they take CO2 from the air, they take the energy from the sun, and they take minerals out of the ground. And these minerals are in this mostly in this process water, and we can take this process water directly to irrigation to get the plants growing again with all the sun which is shining. But sometimes when the plant, the HTC plant, is not situated in the rural areas where are the fields, you have to concentrate this black water, because the plant is standing in a city or in an industrial zone where are no fields. So then you can concentrate this water to 2 kinds of fertilizer. One is a pure ammonium fertilizer, a clear ammonium fertilizer called ammonium sulfate liquid. And on the other side, there is the phosphorus and potassium black fertilizer. And the last
product is distilled water. So how you can make money with digestate is a question who might be interesting for Germany, but I just jump over this slide because maybe completely different in your country. So this is the situation. We can just see a little bit in the overview. We produce coal, making energy and heat, and we produce fertilizer, nitrogen, phosphorus, and potassium. So at the end, you don't need all these steps. So if you take the black sludge coming out of the HDC plant, you can mix it with barren lands or with sand. And what happens is, can you see on the right side? Here is 5, 10, 15, and 20% of our black sludge combined with pure sand where nothing is growing inside. So already with 5%, you have the growth of the salad, as you see here. And with increasing the amount of black sludge of our production, you see the increasing of the growing of the salad. So it's clear that the black sludge of our plant is also a direct fertilizer if you have barren lands or a use in the agriculture directly. So Mr. Kuhles, could you please come? Perfect. It's the conclusion. It's already ready. So these are the efforts you can see. So it's a very easy and useful way of handling all kinds of biomass. And at the end, I would be very glad to install something like that also in Peru. Thank you for your attention. Yeah, thank you very much, Alfons Kuhles. We have one question here about the calorific value of the carbon output. And further on, I would ask to put in the chat the next questions or to the breakout room, but this one to the calorific value. I don't know how you call it in English. It's der Brennwert, würde ich sagen. Yeah, Brennwert, exactly. Caloric value is Brennwert in German, yes. So it depends a little bit from the biomass, but we have between 17 and 26 megajoule per kilogram, or in kilowatt, we have around 6 to 8 kilowatts per kilogram. Okay. In this coal. Yeah. Thank you very much. I recommend to go to the breakout room if there are more questions in the audience, and we will go on. Muchas gracias, Alfons Kuhles. Dicho de paso, luego hay los breakout rooms, también hay reuniones individuales para todas las empresas que han presentado. Ahí, por favor, contáctenos. Y las preguntas exactamente acá hay en el chat. Ya, seguimos con la biomasa y voy a cambiar al inglés nuevamente. We keep in the biomass. Now we are with straw term. Alfred Schulze, welcome to the stage, and you will talk to us about the thermal use of the dry biomass like straw and bagasse, and what you call here vinasse also. So the stage is yours. Hello, ladies and gentlemen. I'm very proud to speak to you. And you hear me? Yes, I hope. And yes, you see my screen, I hope also. Yes, the screen is in the edit mode, but no matter, just go on. Okay. Now it's good, I think. Perfect. So, the speaker before, he has a very interesting technique, and I'm very proud to make a little bit of this also. He's very good, but I'm the best, I think. You hear? And this is an area yesterday I heard is not on the coast. It's more
on the land side, it's more dry in this area, and there it's also straw. And you see the straw, it's very short, but it's enough straw also for heating. You also can take not only straw, you can take everything and dry. And yes, this is more your country on the seaside, I think. And you have a lot of things growing there. It's a coffee and the sugar, and this is straw, of course, and this is another plant, and these are palms. And if they are dry and you burn it, you lose heating equivalent, maybe something about 2,000 liters equivalent of natural gas or of heating oil. But you can also burn it in a boiler. And so you look to this picture, it's a boiler and not so very nice inside because there's a lot of claddings on the walls and the roofs and everywhere, and there is slack, and this slack is it was an ash, and it became very, very hot, and then it becomes to slag, and inside the slag there are the minerals in the ash. If you take the ash back to the field, the plants can take this ash, and it's a fertilizer. But if it's slag, it's like a stone. They never can be reached by the plants, the minerals. And this is a very, very dangerous picture, but it can also be in this. It's a ash like powder. It's gray to white more, and from the chimney is coming out only the water of the fuel, because the fuel always has about 15% water inside. This is a big thing, but this is inside. Inside, it's shown here is by bales of straw. It could be also another thing. And we put in the straw into a slice, and then we put the bale to the carburetor in the combustion chamber. And here we have low temperatures, and there we become gas and we become the ash. And because the temperatures are so low, it becomes not too slag. And in the second stage, we take the gas, the unburned gas, not completely burnt gas, take more fresh air in, and so we get temperatures about 900 degrees at the end of the afterburner. And then we take it to the heat exchanger. There we can make warm water, we can make steam. Also, we can mix the hot exhaust with furthermore fresh air, and so we become maybe temperatures about 120 degrees. And this we can directly blow through corn for drying processes. Not only corn, we can also take other things too. Yes, this is a heat exchanger for making steam. And here you look also, if we open the door, and then we can look in, and there's no black, nothing is black, it's only the white ash. It's very, very good. And here you look also the ash white like a powder. So it should be always. Yes, this is the other thing, the cost and what you save in money. There we have heat output about maybe 2 megawatt, and operation hours about maybe 2,000 hours a year, could also be 4,000 or
25 hours a day, then it's nearly 8,000 hours, or more than 8,000 hours. And we have the oil consumption or consumption in natural gas. And here it's multiplied. And so we have a price of oil. This was in the last time. In the future, and in the moment, it's much more. And so we have costs in gas, if we operate with gas or with heating oil, about 450,000 euros. On the other side, maybe we need a lot of straw for this 2,000 hours. This is straw, price of the straw. It could be you have another thing, not straw. It's bring to you into your house without any cost. Other plants, I don't know in your country, but I calculated you have cost for straw about 1,000 euro, 100,000 euro. Operation cost and others, and those are the cost by operation with straw. And the difference between this and this is saved money. And at the end, you have a return of invest here in this of 39%. It's very good. Another thing is, yes, this is the invest and these are the cost. And if you have something about 2,000 hours, you have an amortization time of only 2.5 years. That's very nice. For your own, you can make your own calculation with your own figures, because this is only to give you an idea how to calculate this. And as promotion, maybe I can also look for some money from Germany to get financed. Yes, what we can do, we can make, of course, hot water, we can make steam, we can make hot gas. It's for drying of berries, vegetables, grains, fruits. It's also good for heating or cooling networks, cooling special. It's good for the canning industry. It's good for slaughterhouses, food storages. They need low temperatures. For residential houses, hotels and offices, cold store, deep freeze storage, dye works, laundries. It's also good for pellet production. If you make feed for animals, you make steam to make it a little bit wet, and also can take GRP to make electric powers. I'm very sure you know much more about. Yes, in the future we take micro turbines, and then the FNG is not only 11%, it could be nearly 20 to 25%. It's very, very good. And this is the end. I'm very short, but you can take some question to me, and I want to answer you very well. Thank you very much. Thank you very much, Alfred Schulze. In this moment, I don't see a question in the chat. Perhaps, as you have been quicker than the 10 minutes, just let us know, who are you looking for as a partner or client here? Who do you want to talk with in Peru? I'm looking for clients, of course, and I'm looking for partners for installing, maybe to prepare all the works in your country, because the transport of these big machines, it's too expensive. And my idea is to give them the help to make it themselves in your country directly. Okay, thank you very much.
If there are more questions, please write it in the chat, and then later on we have the breakout room just to discuss in more depth. Muchas gracias, Alfred Schulze. Si hay preguntas, por favor, en el chat o luego en el breakout room. Ya, nos estamos acercando y ahora hemos visto diferentes tecnologías. Ahora Joan Tarragó de la empresa Fantech nos va a comentar sobre cómo monitorear y controlar diferentes sistemas de energía renovable. Joan, the stage is yours. Muchas gracias. Bueno, espero que me podáis escuchar bien. Perfectamente, y también vemos ya la presentación. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Jean-Patrick y Matías, por la oportunidad que nos dais en presentar nuestra empresa. Mi nombre es Joan Tarragó, represento Fantech. Fantech es una empresa que desde el 2015 hemos estado desarrollando soluciones para la gestión remota de instalaciones distribuidas o descentralizadas, muy centrados en temas de generación de energía y con diferentes tipos de aplicaciones que bueno, contaré algunos ejemplos con los que tenemos experiencia, pero bueno, sobre todo en el sector de riego y agricultura. A ver si puedo pasar la siguiente diapositiva. Ahora. Nuestras soluciones se basan en una combinación de software y hardware. Hardware en el sentido de un pequeño data logger, un controlador. De hecho, si veis la pantalla, es algo tan pequeñito como este. Tenemos varios modelos, pero este es uno de los controladores más usados, con diferentes puertos de comunicación. Y este controlador pues, capta datos de sensores, componentes y equipos más importantes de la instalación. Y estos datos pues, se comprimen y se envían a un servidor en el cual pues, desde un portal el operador de los sistemas puede tener una visión general de todo el portafolio o flota de sistemas desde una pantalla para ver cuál es su estado de funcionamiento, diagnosticar fallos, incrementarla o optimizar el funcionamiento de las pantallas, etcétera, etcétera. Esta tecnología se usa en varios sectores, tenemos ya bastante experiencia en algunos de ellos, pero para dividirlos en grupos pues tenemos estos grupos de aquí, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en mini redes para temas de acceso a la energía, instalaciones comerciales, industriales, todo lo que es control de riego o de agua, instalaciones de tratamiento de agua, hospitales, sobre todo en zonas rurales, generadores móviles pues, que pueden ser híbridos entre grupo generador diésel y baterías de litio, por ejemplo. Ahora estamos empezando a hacer cositas con hidrógeno verde, telecomunicaciones, en fin. La tecnología se parece mucho en todos los casos de uso, pero hemos ido customizando o adaptando la solución en cada uno de los casos. Quizás sí que debería mencionar que nos centramos bastante en instalaciones medianas o pequeñas. Hemos hecho instalaciones de entre 5 o 10 kilovatios pico y podemos hacer de 1, 2, 3 megavatios pico. Pero bueno, es un poco este es el rango con el que más nos sentimos cómodos en ese sentido. Como decía antes, la idea es captar datos directamente con los componentes principales y con el objetivo de ser agnóstico en cuanto al tipo de equipo y marca que se usa, ¿no? Las marcas que pueden ver ahora se relacionan con equipos muy comunes en instalaciones de energías renovables, como baterías, onduladores, generadores diésel, pero también podemos medir digamos, otros equipos como sensores de temperatura, medir niveles de agua en un depósito, cualquier otro tipo de señal analógica digital, sensores de radiación solar, en fin. La idea es captar datos y, si es posible, controlar también esos equipos que sean muy importantes en el sistema. Y una vez esta información se capta, pues se gestiona luego en un portal en el cual aquí puedes ver algunas pantallas, en el cual el operador pues, tiene un listado del sistema, puede diagnosticar fallos, puede
configurar el portal para generar eventos y que sea el portal mismo quien notifique al operador cuando algo pase, ¿no? Antes se ha hablado, nuestro compañero del Fraunhofer ha hablado de detección de suciedad en los paneles, pues es una de las cosas que nuestro portal puede detectar, ¿no? Detección de cuando hay polvo o suciedad en los paneles y enviar un mensaje al operador o automáticamente activar un sistema de limpieza de los paneles, si es que existe, pues con un pequeño algoritmo de control, ¿no? Y esta parte de los algoritmos de control me gustaría también hacer hincapié porque es una parte importante en nuestra tecnología, ¿no? Un poco la idea de implementar estos algoritmos de control es la de hacer que el sistema tome decisiones automáticamente, ¿eh? Y tenemos el ejemplo de aquí es un ejemplo muy sencillo, es la activación de una bomba de agua para el riego en el sector de la agricultura cuando hay un sobrante de energía. También se ha hablado antes en una de las presentaciones sobre inyección a red cuando hay sobrante de energía. Pues este tipo de control de cuándo inyectar, hasta qué nivel, en qué horario, dependiendo de la tarifa, pues este tipo de control o decisiones las podemos automatizar con esta tecnología, con nuestra librería de algoritmos de control. Tenemos bastantes referencias muy centrados en África en lo que es mini redes para acceso a la energía, pero también instalaciones comerciales e industriales en Europa, sudeste asiático. Hemos hecho algunas cosas en Latinoamérica, pero bueno, un poco de momento no tenemos directamente mucha experiencia en Perú, aunque sí indirectamente. Entonces, con el tiempo que me queda, me gustaría dar un par de ejemplos de aplicaciones. Esta de aquí es en Sudáfrica, es una planta solar térmica para calentar agua que se usa para el riego de las raíces en una, no sé cómo se llama en castellano, de hecho una planta de germinación de ciertas plantas requieren una cierta temperatura, pues se usa este tipo de instalaciones y nuestro cliente pues usó aquí nuestra tecnología para monitorear los datos y también controlar ciertos procesos en la instalación. Y el cliente de hecho nos dio permiso para mostrar una de las herramientas del portal, por ejemplo, diseñó esta especie de imagen en la que se sobreponen pues, valores que nuestra tecnología puede monitorear y controlar. Como pueden ver aquí hay valores relacionados con temperaturas, control de bombas, lectura de depósitos de agua, en fin. Un pequeño ejemplo de una instalación industrial en la que podemos implementar también control para incrementar la eficiencia del sistema. Otro sistema muy interesante estamos ahora desarrollando en Etiopía. Se trata de unas 10 mini redes que alimentan una red de unas 120 bombas de agua con 120 pozos y la monitorización tanto de la parte de energía de la mini red como la parte de riego, del variador de frecuencia, sensores de presión, sensores para contar el caudal del agua, sensores de nivel de agua del pozo. Todo se centra en nuestra plataforma con nuestro software y hardware, además de poder implementar algoritmos de control para poner en balance, digamos, lo que es la generación y el consumo, ¿no? No queremos usar más energía de la disponible en la mini red para poder así asegurar pues, un cierto número mínimo de horas para que el sistema funcione de manera correcta. Bueno, tenemos otros ejemplos para temas de riego. De hecho, está en Egipto. Voy a saltar muy rápido. Fue un sistema bastante sencillo en el que controlamos un variador de frecuencia de Fuji. Pero sabiendo que el sector de la minería es bastante importante en Perú, pues también me gustaría rápidamente mencionar algunos casos que tenemos, por ejemplo, en Chile, sector de minería, donde los consumos se alimentan a través de un grupo generador con diésel y allí nuestro cliente decidió hibridizar este sistema con baterías de litio. Pues nuestra tecnología se usa en esta red de sistemas para la minería en Chile para no solo monitorear la batería y el grupo, sino también para controlar el generador y así pues, poder ahorrar lo que son el consumo de diésel al fin del mes. Monitoreo de datos de diésel pues es algo que también podemos hacer con sensores de medición de caudal de diésel o de gasolina
o sensores de nivel de gasoil, pues esto lo podemos hacer mediante sensores. Y bien, para terminar, tenemos de hecho indirectamente con un distribuidor proyectos en Perú, o sea, por lo que nos comentan, son proyectos pequeños de sistemas de autoconsumo con baterías Pilotos y inversores Steca o Steca Voltronic. En fin, dejo mi correo electrónico por si queréis contactar, también estaré disponible en el breakout room. Y para terminar, decir que estamos buscando ESCOs, operadores de sistemas que quieran tener este tipo de tecnología avanzada para poder ofrecer energía en fin, constante y sin problemas, y también pues, otras ingenierías o vecistas que desarrollen soluciones de este tipo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Joan Tarragó. Justo ya contestaste mi pregunta de quién están buscando muy bien y creo que no veo una pregunta ahora en el chat y ya los breakout rooms se están acercando. Así que muchas gracias. Recomiendo a los que quieren aprender más que vayan al breakout room o acá escriban a mis colegas para coordinar una reunión individual virtual. Ya, muchas gracias. Llegamos a la última ponencia. Ya hemos visto diferentes tecnologías y ahora Juan Pablo Higuera de la empresa Electro Higuera nos va a comentar sobre, bueno, también es algo de automatización y también cómo involucrar el hidrógeno verde en esa cadena de las energías renovables también para el sector agricultura. Ya, Juan Pablo, por favor. Acá ya estamos curiosos y bueno, the stage is yours. Ok, muchas gracias. Antes de empezar, les agradezco a ustedes, la Cámara de Comercio en Perú, por todo el apoyo que nos han dado para este gran evento y a todas las personas que están en este momento conectadas, las cuales hacen vivo este evento. Bueno, el tema que yo quiero presentar el día de hoy es el tema de hidrógeno, que es lo que se propone ahorita en la Comunidad Europea como fuente energética. Permítanme un segundito, voy a colocar aquí mi presentación. Bueno, aquí tengo ¿están viendo mi presentación ahora? Perfectamente, adelante. Ok, gracias. Voy a presentarles a ustedes quiénes somos nosotros, qué es lo que nosotros hacemos. Perdón un segundo. Ya, ok. Ok, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos un grupo de ingenieros de la Universidad de Aachen. Estamos ubicados en Aachen. Aachen en Alemania es un punto estratégico porque aquí tenemos dos universidades de renombre en Alemania. Tenemos la RWTH y la FH de Aachen, las cuales son universidades pioneras en todo lo que es la parte tecnológica en Alemania y a nivel mundial. Nosotros estamos aquí en Alemania desde el 2017 y lo que nosotros hacemos y nos enfocamos es en todo el sistemas de control y automatización, sistemas energéticos y sistemas de energías renovables. En este caso, sistemas fotovoltaicos. Nosotros ofrecemos transferencia tecnológica a las empresas latinoamericanas, uniendo las empresas alemanas con las empresas latinoamericanas por medio de la transferencia tecnológica. Bueno, el tema de nosotros que queremos presentar el día de hoy es hidrógeno verde para un futuro sostenible. ¿Por qué es importante ese tema? Porque en este momento tenemos un pequeño problema y es que las energías renovables siempre están dependiendo ya sea del sol o de la biomasa o del aire para producir electricidad o energía. El problema es que el sistema la capacidad de esas energías renovables pues en este momento no es tan eficiente. Entonces lo que se propone ahorita es poder conseguir esa energía que produce las energías renovables y poderlas almacenar a largo tiempo. Y esa es la propuesta que tenemos aquí en Alemania y eso es lo cual estamos trabajando aquí en Electro Higuera y que ponemos a disposición a ustedes, a las empresas o al sector agrícola, en este caso pues en Perú. Tenemos un ejemplo de cómo podemos almacenar esa electricidad o esa energía, perdón, y es por ejemplo, tenemos un ejemplo muy sencillo, aquí tenemos un briquet en el cual pues tenemos cierta cantidad potencial, la cual podemos transformar en un sistema de calor. Entonces, si ustedes pueden observar en esta gráfica, aquí tenemos pues, condensadores, bobinas, que es lo más
típico, y bueno, y las baterías en el caso de los sistemas fotovoltaicos. El problema es que esas baterías pues siempre van dependiendo de la duración de carga y la capacidad. Pero si ustedes ven en esta gráfica, ustedes pueden ver aquí cómo en este momento, por ejemplo, sigue siendo el petróleo la fuente energética pues, que más tiene capacidad de almacenamiento. Nuestra economía todavía sigue siendo dependiente 100%, bueno, una gran parte sigue siendo dependiente del petróleo. Conocemos desde la antigüedad que nosotros utilizamos el petróleo de muchas maneras, pero en 1859, cuando se pudo hacer un pozo en Estados Unidos, en Pensilvania, pasamos de tener aceite por medio de las ballenas y pudimos coger el aceite directamente del petróleo, que fue una manera muy sencilla. En 1985, cuando Ford implementó los motores de combustión en los automóviles, pues el consumo de petróleo pues, se aumentó muchísimo. Del petróleo se han salido muchas investigaciones. De hecho, la industria petroquímica en los años de 1900, cuando se descubrió todo lo que fue plásticos o todos los polímeros que vienen siendo dependientes del petróleo, pues el petróleo terminó siendo la piedra angular en la economía mundial. Entonces, ahorita, ¿qué rol tenemos con las energías renovables? En este gráfico podemos ver cómo somos dependientes de todo lo que es el petróleo. Por ejemplo, vemos que en el mundo tenemos el 33%, la energía viene del petróleo, viene del carbón, viene del gas, y vemos que una parte muy pequeña viene de las energías renovables. Pero en este gráfico podemos ver que la tendencia de las energías renovables van en crecimiento. Por ejemplo, vemos aquí que, por ejemplo, en el 2019-2020, vemos un crecimiento sustancial de los sistemas de energías renovables. En los últimos años, cuando llegó, por ejemplo, todas esas energías renovables que empezó desde los años 1990 hasta el día de hoy, de los años 2020, vemos cómo se ha incrementado toda la tecnología de energías renovables. Bueno, ese concepto que les quiero mostrar ahorita es un concepto alemán. Ese concepto salió de una cumbre, de la cumbre mundial del cambio climático de París del 2015. Y aquí Alemania jugó un rol muy importante. Ahorita en Alemania se propuso en el 2015 que en el 2050 Alemania va a ser 0% libre de CO2. ¿Y cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo podemos o cómo puede nuestra economía mundial poder utilizar energías renovables y no utilizar el petróleo? El petróleo tiene un grave problema, y el problema más grave del petróleo es que no es renovable, pero tenemos en este momento tecnologías las cuales podemos obtener energía por medio de sistemas renovables, como puede ser el sol, como puede ser el agua, como puede ser el viento. La importancia del hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno es la piedra angular para la energía del futuro? Porque el hidrógeno, mezclándolo con diferentes componentes químicos como lo que es el CO2 o como ser el CO2, podemos obtener otra vez combustibles que en su combustión pueden rebajar todos los gases de emisión, los gases de efecto invernadero. Es importante el hidrógeno, porque el hidrógeno podemos obtenerlo por medio de la electrólisis que viene de las energías renovables. Eso quiere decir, por ejemplo, en el caso de Electrohiguera, nosotros ofrecemos productos para poder generar esta electricidad por medio de sistemas fotovoltaicos. Los precios en este momento para poder generar hidrógeno verde, que es lo que llamamos hidrógeno verde. Aquí en este gráfico ustedes pueden ver los 4 tipos como en este momento se genera el hidrógeno y sus costos. El hidrógeno que ustedes ven aquí, el primero que ven es el oscuro, que es producido por medio del carbón, y realmente el hidrógeno producido por el carbón se ve de ese color. Después viene el hidrógeno azul, que es producido por el metano, pero también viene de una fuente fósil. El verde, que es todo el hidrógeno que se obtiene de la biomasa, y el último verde más brillante es el que se obtiene ya no de la biomasa, sino de sistemas renovables, esto es de
sistemas fotovoltaicos y sistemas eólicos. Lo interesante ver aquí es que los precios van a descender tanto que va a ser más barato producir hidrógeno en el año 2050 con paneles solares o con sistemas eólicos que con la tecnología que tenemos el día de hoy. Y esto, si se logra, entonces podemos implementar motores de combustión basados en hidrógeno o generando combustibles sintéticos por medio del hidrógeno, como lo mostré ahorita, que es cogiendo hidrógeno, mezclándolo con gas carbónico, y así se pueden obtener diferentes combustibles como el diésel, como la benzina, etc. Bueno, aquí en este gráfico vemos aquí en Alemania cómo han rebajado los precios de los sistemas fotovoltaicos. En el año 2008, pues generar 1 kilovatio hora con un sistema fotovoltaico promedio valía 4.000 euros. En este momento, en el 2018, bueno, en esta gráfica del 2018, vemos que tendencial que se está bajando el precio del kilovatio por hora. En este momento en Alemania ya estamos logrando obtener 1 kilovatio hora, ya vale 1.000 euros. Y esto hace, como vemos ahorita que los precios están rebajando, pues esto lo que incrementa es la implementación de sistemas fotovoltaicos a nivel mundial. Aquí vemos cómo se incrementa todo, cómo se ha incrementado la instalación de sistemas fotovoltaicos a nivel mundial con respecto pues, a los precios. Bueno, nosotros en Electrohiguera, ¿qué ofrecemos? Como les está diciendo a ustedes. Nosotros en Electrohiguera ofrecemos transferencia tecnológica y ofrecemos servicios y productos. En Electrohiguera también proponemos, como transferencia tecnológica que estábamos mirando, es cómo poder utilizar la tierra. Para poder generar toda esta cantidad de energía, para poder producir hidrógeno, necesitamos grandes áreas de terreno. En el sistema agrícola es ideal para este sistema, porque aquí podemos, y es lo que ofrecemos en Electrohiguera, poder combinar una superficie de cultivo combinada con paneles solares. Pero entonces, la manera típica, como se está haciendo ahora, es que o se utiliza paneles solares para generar electricidad o se utiliza sistemas agrícolas. Nuestra propuesta es combinar las dos, combinar un sistema fotovoltaico con un sistema agrícola. Y esto lo que hacemos es aumentar la productividad del terreno, llevándolo a un 160%. En Electrohiguera, pues también tenemos varios productos. Por ejemplo, este es uno de los productos que estamos lanzando ahorita en el mercado, que se llama el Power Trailer PX01, en el cual es un sistema móvil de electricidad. Eso es un sistema de paneles solares en los cuales siempre va diseñado el cliente. Con este producto podemos hacer este modelo para el cliente específicamente con su necesidad. Por ejemplo, este modelo podemos llevarlo al sistema agrícola, por ejemplo, para hacer un riego inteligente, en el cual podemos montar sistemas de control, podemos establecer en tiempo real el consumo de esos paneles solares, podemos controlar bombas, como por ejemplo para agregarle para insecticidas para el agua, para poder que esas plantas pues puedan crecer mejor. Como estaba diciendo, la gran ventaja que tiene este sistema es que es un sistema móvil y eso puede ser llevado en cualquier lugar y se puede monitorizar en cualquier parte del mundo. Bueno, aquí por ejemplo aquí en la Electrohiguera, yo quito aquí un momentico la imagen. Permítame un segundito. Sí, por favor, puedes llegar a un fin y ya pasamos los 10 minutos. ¿Ya? Ok, excelente. Bueno, ya para terminar, quiero solamente un momentico, quiero solamente quitar mi presentación, stop. Ya para terminar, y quiero invitarlos ahorita, si tienen algunas preguntas para que estén con nosotros. Nosotros aquí en Electrohiguera también hacemos proyectos de investigación. Por ejemplo, si ustedes pueden ver en la parte de atrás, aquí tenemos un modelo para captación de CO2 por medio de un sistema que se llama TAMIS molecular, en el cual tenemos sistemas de control que podemos estar mirando en tiempo real cuánto producimos o cuánto captamos del aire del CO2 que tenemos en el ambiente. Bueno, muchas gracias. Los espero cordialmente en las próximas reuniones. Como le digo, en Electrohiguera tenemos productos, tenemos productos de sistemas de control, tenemos sistemas electrónicos, tenemos sistemas mecánicos como bombas, o bueno, tenemos ventilen, válvulas, todo lo que tiene que ver en la parte electromecánica, mecánica y sistemas de control. Muy bien, Bueno, muchas gracias. Juan Pablo Higuera, y también estarás disponible en el breakout room. Sí, exactamente.
Muchas gracias a todos acá. Eso ha sido la última ponencia y ahora vamos a abrir los breakout rooms. Habrá un pequeño video que explica cómo funciona eso. Ustedes pueden entrar a un breakout room, ahí conversar con la empresa que desean y luego pueden también cambiarse a otro breakout room si quieren también hablar con otra empresa. Gracias por el interés. Y estamos a su disposición y lo más importante, manténganse sanos y que tengan un excelente día. Muchas gracias y hasta luego. Cuídense.